Señor secretario, va a dar la lectura a la cuenta. No hay cuenta, señor presidente. ¿Perdón? No hay cuenta. No hay cuenta. La solicitud de los parlamentarios. Nada cuenta. Bien. Habíamos concordado, en primer lugar le damos la bienvenida a ambos miembros, al subsecretario de Comercio. Viceministro, sí, lo llamé de viceministro, sí, claro. Le volvemos entonces a darle la bienvenida al viceministro. Y la idea era que hoy día pudiéramos sacar las últimas dudas que habían algunos parlamentarios que querían plantear sobre esta materia. De hecho, por lo que se ve, señor secretario, nadie solicitó invitar a nadie para que tuviera una opinión distinta. Así que ofrezco la palabra para que algún diputado quiera hacer consulta. Mientras algunos piensan, yo tenía algunas inquietudes. ¿Sabe, ministro? Señor secretario, vicecanciller. Mi preocupación es la siguiente. Yo entiendo que nosotros tenemos un acuerdo parcial, ¿no es cierto?, con Brasil. Un acuerdo de complementación económica con el Mercosur, no con Brasil. Por eso, esa es la inquietud que tengo, porque el escenario internacional dice que uno debe fortalecer los bloques. Entonces, tengo la impresión, y por eso me gustaría que me clarificara, que al fortalecer estas relaciones bilaterales, indirectamente nosotros estamos nominando, pero debilitando al Mercosur como una instancia global. Entonces, no sé, porque lo hicimos con Uruguay, ahora lo estamos haciendo con Brasil, tengo entendido que lo hicimos con Argentina. Entonces, de alguna manera no estamos minando esa posición más amplia, porque en el escenario internacional todos los expertos indican que los países como el nuestro, pequeños, aislados, lo que tienen que tender a favorecer son los acuerdos multilaterales más que profundizar acuerdos bilaterales. Entonces mi pregunta es, no sé cuál es la opinión de la canciller al respecto, pero yo por lo menos me surge esa inquietud. Gracias por la pregunta, presidente. Muchas gracias por la pregunta, presidente. Efectivamente. No se prendió, ¿No se prendió? Yo lo veo prendido. ¿Sí prendió? Ya se prendió entonces. Ya de aquí. Efectivamente, este es un avance bilateral, pero lo importante es que este es un 64º protocolo adicional al acuerdo de complementación económica AC35 entre los Estados partes del Mercosur y Chile. Por lo tanto, no es un acuerdo estrictamente bilateral, sino que se hace en el marco del AC35 entre Chile y el Mercosur para ponerlo al día en ciertas materias que sí tienen una naturaleza y un componente bilateral, como es el comercio, por ejemplo, resolver un tema sanitario, fitosanitario, por una regulación brasilera, no del Mercosur, y Chile. La posibilidad de avanzar como bloque con el Mercosur al mismo tiempo, la verdad es que depende de los tiempos, de las prioridades de cada país. Es muy difícil poner o hacer una negociación como bloque, y por lo tanto, teniendo como base jurídicamente el acuerdo con el Mercosur, esto lo que hace es un protocolo adicional en el marco del AC35. Por lo tanto, la estructura jurídica de nuestra relación comercial con Brasil sigue siendo el Mercosur. Pero este acuerdo, como lo explicábamos en algunos ejemplos la sesión pasada, nos otorga herramientas que permiten no revertir al Mercosur, a los 4 países del Mercosur, para solucionar un tema que tiene carácter estrictamente bilateral, como una medida sanitaria o fitosanitaria impuesta por Brasil. En el caso de Argentina ya hemos empezado a hacer uso del acuerdo y hemos resuelto temas, por ejemplo, como el de la tasa estadística, revirtiendo al carácter bilateral del acuerdo, que también es lo mismo, es un protocolo adicional en el marco del AC35 y otros temas regulatorios que podría explicar el director bilateral, pero donde también como herramienta hemos tenido el acuerdo con Argentina para resolver un tema de manera bilateral. El ejemplo que poníamos la vez pasada se refería a la regulación del agua en el vino en Brasil, que tiene en el fondo una medida de carácter técnico, y que por lo tanto en virtud de potencialmente convertirse en un obstáculo técnico no arancelario, podría haber sido también resuelto a través de las herramientas que otorga este acuerdo. Por lo tanto, para nosotros sí quiero resaltar que es muy importante el acercamiento
con los bloques, pero eso depende también de coordinar y aunar voluntades de todos los miembros. Y por eso es que como parte de la presidencia pro tempore entre de la Alianza del Pacífico, lo que también hemos puesto como prioridad de nuestra presidencia pro tempore es ese acercamiento también con el Mercosur como bloque. Ahora se generan dinámicas políticas distintas, hay cambios de gobierno en Argentina, en Brasil, y eso evidentemente que también hace que el ritmo de avance cambie, pero nosotros apostamos fuertemente por la integración regional y queremos acercarnos más con el Mercosur. Y por lo tanto, esto nosotros lo vemos como una pieza en un engranaje que jurídicamente pertenece a la estructura que tiene Chile para regular su comercio con el Mercosur. Una consulta adicional. El diputado Blado tenía preguntas. Solo tiro, diputado. Nosotros, porque usted planteó que este no es y efectivamente si uno lo lee así lo dice, que no tiene que ver con materia arancelaria. Hoy día, ¿cuáles son los aranceles? Es decir, tenemos 0 arancel con todos los miembros Mercosur. Hay exclusiones y productos Sí. Sí, básicamente nosotros ya cumplido los calendarios de grabación. Se apagó. Los calendarios de grabación que contemplaba el AC35, que concluyeron los últimos, me parece que entre el año 2010-2011, ya finalmente hay una zona plenamente de libre comercio entre Chile y el bloque del Mercosur. Recordando que el Mercosur es una unión aduanera imperfecta, pero una unión aduanera. Sí. Sí. Pero quedaron algunos en el primitivo, en el inicial del año 93, 94, ya no recuerdo bien, quedaron algunas áreas sin aranceles, o están hoy día todos los productos son sin aranceles. Básicamente todos los productos gozan en este momento de una situación sin arancelaria. Básicamente hay algunos productos, fundamentalmente en el caso de Chile, que tienen un tratamiento especial, que son los productos sujetos a bandas de precio, que tienen un tratamiento especial. Pero el resto del universo arancelario está en este momento, goza de pleno acceso en el mercado entre ambos países, en el comercio bilateral. Muy bien. Solo si el diputado Blado lo permite, diputada Maya, como él solicitó la palabra antes, tiene la autorización del diputado Blado para intervenir. No. Muchas gracias, presidente. Me distrajeron. No. Respecto al tema sanitario y fitosanitario, es que a mí me tocó, de hecho, estar en la AIRECON en los temas sanitarios y fitosanitarios. Y yo recuerdo que cuando tuvimos, por sistema de presidente, tuvimos ya problemas con Brasil de la fruta. Lo vimos directamente con Brasil, no tuvimos que con los 4 países. Entonces, me gustaría ver eso porque en ese momento lo vimos directamente solo con Brasil. Y esa fue mi experiencia a propósito de los pollos. Estoy hablando ya hace muchos años. Entonces, ¿cómo funcionaría esto? Porque en ese momento Chile solucionó directamente el problema con Brasil. De hecho, me tocó, por eso lo tengo claramente. Viajé a Brasil incluso para la apertura de la fruta chilena, la cual tuvimos éxito. Muchas gracias. Muy bien, no sé si escuchamos las inquietudes del diputado Blado. ¿Sí? Ya. Muy bien. No sé quién de los dos quiere intervenir. Sí, gracias, presidente, por su intermedio, a la diputada Fernández. Bueno, efectivamente, como lo explicamos la semana pasada, el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias contenido en este tratado establece, ¿no es cierto?, un canal institucional bilateral formal para abordar y resolver las contingencias o conflictos que puedan surgir en el ámbito sanitario y fitosanitario entre ambos países. Lo que debe haber ocurrido, sin tener el detalle de la situación a la que usted alude, probablemente tiene que ver efectivamente a las conversaciones y tratativas directas que se deben hacer con la autoridad reguladora, que básicamente es una autoridad del país en cuestión que aplica la restricción o la limitación, y probablemente avanzar en una solución, yo diría más bien de carácter ad hoc o informal. La gracia, pero la diferencia, y por eso lo explicábamos, que para cualquier solución de carácter institucional, legal, efectivamente se requería o se requiere en el ámbito del AC35 el concurso y la presencia de los otros países miembros del Mercosur. Y con eso entonces avanzamos en ese plano institucional en la relación bilateral con Brasil, junto con otras mejoras de carácter más sustantivo que tiene el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias en este acuerdo, que nos parece que también añaden, le dan un valor agregado a la situación anterior en esta materia. Muy bien. Diputado Blado. Sí, no, presidente, recibí la semana pasada, una llamada de un periodista para consultarme sobre esta votación, a propósito del presidente Bolsonaro.
yo quiero decir para la gente que nos escucha y también para que quede en el acta, que lo que estamos votando hoy no tiene ninguna relación con el presidente Bolsonaro, porque primero estamos votando un acuerdo entre estados. Eso es lo primero. Lo segundo es que este acuerdo no fue firmado por el presidente Bolsonaro. Así es. Fue con el presidente anterior. Por lo tanto, obviamente yo mantengo mis críticas al presidente Bolsonaro. Lo encuentro un presidente populista, extremista, que probablemente tarde o temprano, yo lo advertí desde el inicio, puede terminar cruzando ciertos límites de lo que conocemos como democracia liberal. Y algo de eso ha pasado la semana pasada. Pero eso no tiene nada que ver con lo que estamos votando hoy día. Una crítica política a un presidente de turno no dice relación con un tratado que estamos firmando entre ambos estados y que además no está en el origen de su firma tampoco. Por lo tanto, presidente, yo voy a votar a favor de este proyecto y tal como se lo dije al periodista, no creo que tiene sentido confundir las cosas. Eso. Muy bien. Solo una, no sé si hay alguna otra pregunta de algún parlamentario. Sí, esa sería la idea. Votarlo hoy día. Ya, muy bien. Muy bien. Solo para información. ¿Cómo ha estado funcionando Mercosur como instancia en términos? Porque la mirada que uno tiene desde afuera es que son más dificultades que facilidades. ¿Tienen algún diagnóstico usted de lo que ha sido la experiencia Mercosur desde que está vigente? ¿Ha fortalecido el comercio internacional entre sus miembros? ¿Ha facilitado las cosas? Porque uno de las miradas desde afuera tiene la impresión, por cambios de presidente y del entusiasmo y énfasis que le pone cada gobierno, pareciera ser que no había un espíritu de fortalecerlo, de dimensionarlo, porque Mercosur ya logró acuerdo con la Unión Europea, ¿no? Sí. No sé, sí, hace poco, ¿no? Perdón, es que yo siempre miro para la izquierda. Usted se carga demasiado para la derecha, entonces yo miro más. Aquí están todos los progresistas de la. Desde el punto de vista internacional. El diputado Mata tiene la palabra, desde el punto de vista internacional nomás. Una consulta que no va al fondo mismo de este proyecto. Y tal vez sobre la base de lo que me puedan responder solicitaría un oficio a mi nombre. No sea tan egoísta, a lo mejor lo queremos. Puede ser, no tengo ningún problema. Proyecto de acuerdo que aprueba un protocolo adicional con la República de Brasil en el marco de Mercosur. Esto fue suscrito el 21 de noviembre del 2018. ¿Por qué una demora entre el 18 de noviembre del 2018 o 21 de noviembre del 2018 hasta que ingresa con mensaje el 14 de enero del 2020? ¿Por qué 18 meses o 17 meses, no? En algo que está ya perfectamente suscrito para que llegue a esta comisión, por una parte. Y por otra parte, tengo una información, puede estar sujeta a error, por eso quiero pedir precisión. No es exactamente a lo mejor de Direcol que me podría responder, para este caso es que estoy solicitando un oficio. Yo entiendo que hay más de 30 acuerdos o protocolos en las Express respecto a iniciativas de intercambio en la vía de relaciones exteriores con distintos países. No puedo precisar con cuáles, pero que están en las Express. Entonces, hay una cosa aquí que yo quisiera, digamos, de verdad. ¿Un estado de sueño hizo usted? Pueden estar en un estado de sueño o algunos en estado de sueño ya permanente, más bien definado. Ya entregó su alma al Señor o a don Satanás. Todo puede ser posible. Entonces, pero en serio digo, ¿por qué de ser efectiva esta información que tengo, no estaría ocurriendo esta situación mientras nosotros estamos en esta Comisión de Relaciones Exteriores? Ahora, si fuera así, de todas maneras, yo quisiera pedir que se oficiara a mi nombre y a los que lo quieran al Ministerio Secretaría General de la Presidencia, ¿ya?
con la finalidad de que se pueda entregarnos a nosotros todos los antecedentes sobre la cantidad de acuerdos que están en estudio y o análisis en dicho ministerio. Muchas gracias, ¿Habría presidente. acuerdo de enviarlo a nombre de la comisión? ¿Sí? ¿Si le parece a todos? Enviado. Muy bien. No sé si quiere complementar algo, vicecanciller. Sí, solamente, presidente. Encienda el... Solamente agregar, respecto al primer tema, nosotros, tomando contacto con las autoridades de Brasil, acordamos enviar este acuerdo a los congresos de manera simultánea o de manera, en el fondo, coordinada, y este trámite se tomó, en el fondo, un tiempo, sobre todo después del cambio de administración, parlamentarios en Brasil, un tiempo largo, y ellos enviaron este acuerdo a fines del año pasado. Y por lo tanto, esa fue... Tal vez no fueron los tiempos que nosotros esperábamos, pero esa fue la estrategia y la conversación que se tuvo con Brasil de avanzar coordinadamente con este proyecto en ambos congresos. Sobre el otro tema, solamente podría agregar que como Subsecretaría de Relaciones Económicas no tenemos temas pendientes en SECPRES para la firma y despacho a este congreso o en otros temas, y por lo tanto el resto de la pregunta del aspecto más político tendría que ver con el oficio que esta comisión pudiese enviar a la Cancillería. Muy bien. ¿Habría acuerdo para votar el proyecto o alguien quiere intervenir antes de la votación? ¿Quiere intervenir? Sí. Ya, muy bien. Sí, presidente, más como una consulta a la comisión y usted como presidente, porque para otros tratados, recuerdo en particular el TPP, tuvimos una ronda larga de personas a las que escuchamos. Y quisiera saber cuál es el apuro de tener que votar esto ahora y no poder evaluar con alguna organización o con algunos, no sé, interesados en que este acuerdo ocurra otras visiones complementarias a la que tenemos hoy día de parte de la Cancillería. Al menos, no sé si hemos hecho la revisión en detalle que un tratado de estas características merece. En la sesión pasada, no sé acaso había llegado usted ya, acordamos de que quienes estuvieran interesados en invitar personas que tuvieran opinión favorable o adversa a este acuerdo, los pudieran traer a esta sesión. Y el secretario quedó autorizado para recoger todas aquellas invitaciones y recibirlo hoy día. Y acabo de preguntar justamente al secretario, ¿acaso hubo interesados y ningún parlamentario manifestó interés en traer a alguien sobre este tema? Y por consiguiente, el acuerdo fue que se votaría, que hoy día escucharíamos las últimas respuestas del ministerio, y se habrían invitado en exponer una opinión discrepante, favorable, lo escuchamos hoy día, pero se votaba hoy día. Ese fue el acuerdo que tomamos el martes pasado. Muy bien, entonces, señor secretario, ponga en votación el proyecto. Señora Del Real. Señora Fernández. Señora Hertz. Tiene la palabra, diputada. Yo me voy a abstener y el fundamento muy breve es que al revisar los informes de la Cancillería, en realidad hay dos eslogans, que los tratados de libre comercio nos llevan inevitablemente al desarrollo, cuestión que yo no creo que sea así, creo que han tenido un impacto en el crecimiento, sin duda en los primeros tiempos, pero un impacto negativo en otras áreas. Y el segundo eslogan es que con los tratados de libre comercio ganamos todos y todas. Bueno, yo no he encontrado una reflexión en estos informes sobre elementos perjudiciales que traen aparejados estos acuerdos. No sé cuál es la pérdida de empleo, no sé qué derechos sociales se vean perjudicados, no sé los montos que el Estado pierde por las empresas que no pagan impuestos por no estar localizadas en Chile, no sé qué pasa con el aumento de los precios de los medicamentos, pérdida de libertad en Internet, sé qué sectores productivos se van a ver afectados o no, tamaño de las compañías que se benefician, afectación de soberanía, en fin. Entonces, atendido estos fundamentos, me abstengo, señor presidente. Gracias. Muy bien. Señor Jarpa. A favor. Señor Cor. A favor. Señor Mata. Señor Mirosevic. A favor. Señor Moreira. Señora Muñoz. Señora Sabat. Señor Gundurraga. A favor. Señor Vidal. Abstención. Presidente. A favor. 10 votos a favor, presidente.
Ningún voto en contra y 2 abstenciones. Muy bien. Correspondería nombrar a un diputado informante, de acuerdo al espíritu y criterio que existe aquí en... ¿Lo tenés? ¿Tienes tú? Yo creo que usted no ha informado nunca. Hay ¿tiene un una listado? hay una fórmula de cómo se Hay una informa. fórmula aritmética. Me dice el secretario que le corresponde a la diputada Ger. No sé acaso No, ella no. que se abstuvo. No. Bueno, No. presidente, efectivamente es así. Efectivamente así. Efectivamente es así. Efectivamente así. Le corresponde a la señora Gers. Yo leí el Le corresponde futuro. a usted según el orden que está establecido. Que Muy es bien. alfabético. Anteriormente fue la señora Fernández la última. Sí, muy bien, entonces le correspondería, muy bien, acordado, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión. Oiga, presidente, tenemos temas varios. Ah, perdón. Es que Pero si no hubo varios. hubo todo. Bueno, a ver, diputada Gers, Pero es algo que tiene que... disculpe, presidente, gracias por darme la palabra. Muy breve, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios acordó citar al relator especial de Naciones Unidas sobre promoción de la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, que es el señor Fabián Salvioli. De acuerdo con lo que la Cancillería nos instruyó, nos dijo que nosotros, el alto comisionado, ha señalado que se necesita el acuerdo de la Comisión de Derechos Humanos y de la Comisión de Relaciones Exteriores, y ahí la Cancillería oficia a este relator y lo invita. Entonces, yo estoy solicitando el acuerdo para invitar a este relator que se llama Fabián Salvioli. ¿Cómo? No, es italiano. Y lo sería por acá y después la Comisión de Derechos Humanos. mire, no sé si les parece a los honorables diputados que lo pudiera asistir a nuestra comisión. También. No. Esto, lo que pasa, perdón, Sí. esta invitación la hace la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, pero de acuerdo con las instrucciones de la Cancillería, el acuerdo que ya fue tomado por la Comisión de Derechos Humanos tiene que ser tomado también por Relaciones Exteriores, a fin de que, cumplido ese trámite, es lo que nos informaba la Comisión de Derechos Humanos, cumplido ese trámite, ahí la Cancillería oficia. Pero por eso yo estoy pidiendo, ya que además, porque es tan relevante la visita, que sería que no solamente nosotros diéramos el consentimiento, sino que aprovecháramos en la misma oportunidad que viniera. Es que eso lo tiene que decir la sala. ¿Ah? A ver, señor secretario, ponga la... A ver, las Comisiones normas. Unidas, A ver, las Comisiones Unidas solo lo dispone la sala. Lo que podemos hacer nosotros es juntarnos con ellos en una misma sesión, pero eso es bastante informal. En ese caso sería preferible solicitar a la sala el acuerdo para constituir una Comisión Unida entre Relaciones y Derechos Humanos. En ese caso, la presidencia de esa Comisión Unida le corresponde a Relaciones Exteriores. no. Sí, yo creo que es mejor... No. Y que son dos cosas Sí, distintas. por eso, Lo además, primero es Sí, cumplir este trámite, Sí, que es un por trámite eso, formal. por eso. Y después se Sí, verá por eso si viene a Relaciones estoy pidiendo el Exteriores. consentimiento de la comisión Para para esta dar el formalidad. acuerdo que usted nos solicita y a la vez esta comisión en paralelo recibirlo individualmente en nuestra comisión. ¿Habría acuerdo para ambas cosas? Acordado. Son dos acuerdos distintos. Acordado ya. Muy bien. Otro tema, perdón. Otro tema. Presidente, me gustaría pedir que pudiéramos oficiar sobre 2 temas. El primero Sí. es que pudiéramos oficiar al canciller, quien comentó la posibilidad de establecer una mesa de conversación con Perú a propósito de los pozos irregulares en la parte de la frontera con Arica, pero en la parte peruana, en donde hay pozos irregulares que están afectando las napas y están afectando también el recurso hacia el lado chileno. Particularmente me refiero a la cooperativa de agricultores de Pampa Concordia, que está justo en la frontera y que se están viendo afectados porque en el otro lado hay pozos ilegales. Entonces el canciller había dicho que iba a abordar esto a través de una mesa de diálogo con Perú,
sería bueno que nos informara en qué está esa situación. ¿Enviamos un oficio? ¿Le parece? Un oficio al canciller si fuera ¿Habría posible. acuerdo? Sí. Gracias, presidente. Me sumo completamente a lo que plantea el diputado Vlado Mirosevich. Efectivamente fue así. Lo más probable es que este oficio vaya a ser contestado en reserva o en secreto. Quizás, no sé, y aquí le parece al diputado Mirosevich, de repente solo el oficio, o quizás también organizar una sesión, lo más probable es que sea secreta, en donde se pueda abordar el tema, porque y se puede invitar a los parlamentarios de la zona, o sea, que se puedan sumar los otros diputados que no son miembros de la comisión, el diputado Rocafulli, el diputado Baltolu, por ejemplo, que también puedan venir, y se hace de una, porque el dialogar a través de oficios reservados es sumamente complejo. Pero puede ser complementario. Pero no sé, pero eso lo quería- Enviamos el oficio y el secretario queda autorizado para ponerse de acuerdo con el canciller cuando podemos hacer esa sesión. ¿Mm? Muy bien, acordado. ¿Alguna otra cosa más? Un tema más. Presidente, me escribió un grupo de chilenos en Taiwán Ya. que, obviamente, dado la no existencia de relaciones diplomáticas, ellos no tienen la posibilidad de votar en el extranjero para el plebiscito. Entonces tienen que hacerlo en un lugar más cercano, pero como sean los chilenos en Taiwán. Tendría que ir a China nomás. Pero no pueden votar en Taiwán dado que no tenemos relaciones diplomáticas. Pero sin embargo, el consulado establece otras mesas de votación en países cercanos, ¿no es cierto? Pueden viajar a Singapur o pueden ir a China continental, en fin. El problema es que con el coronavirus esos vuelos han sido cancelados. Sería bueno oficiar a la Cancillería para que nos explique qué le podemos responder a esos chilenos que quieren votar en el plebiscito y no saben cómo hacerlo. ¿Cuál es el problema? Son chilenos que quieren ejercer su derecho. Bueno, no importa, pero respondámosle oficialmente. ¿Cuál es el problema? Pero yo lo único que quiero son chilenos. Oye, perdónenme, pero Sí, fue está larga bien. la pelea en el periodo pasado Sí. para aprobar el voto chileno extranjero. Aquellos que quieran ejercerlo tienen derecho a hacerlo. está Cancillería bien. podrá responder la información oficial. Muy bien, No muy veo cuál bien. es el problema. Eso, presidente. Muy bien, si ¿le parece a la comisión? Mandaríamos este oficio. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.